Muy buenos días, bienvenido, bienvenida al podcast de Psicocin, al podcast de psicología, tu podcast sobre psicología y conocimiento personal. Comenzamos. Bien, en el podcast de hoy vamos a continuar hablando de la ansiedad y el miedo. Recuerda que en el anterior podcast ya vimos todo este tema en un primer acercamiento a qué es esto de la ansiedad y el miedo, qué tipos de componentes tiene el fisiológico, el cognitivo y el conductual. Vimos el fisiológico y hoy vamos a continuar hablando sobre el miedo y sobre el plano cognitivo. Bien, vamos a centrarnos primero en el plano del miedo, en hablar acerca del miedo, ¿vale? Bien, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones o eventos que nos provocan cierto miedo, ¿no? Que lo vivimos con cierto miedo. Bien, el miedo es una emoción básica que está centrada en el presente y que está presentada o se presenta como una respuesta ante una amenaza real o imaginaria para ti. ¿A qué me refiero con que esté centrada en el presente? Pues que aparece cuando está ese estímulo, cuando está esa situación. Cuando estamos en esa situación es cuando sentimos ese miedo. Recuerda que para diferenciarlo de la ansiedad, tenemos que recordar que la ansiedad es una respuesta que se produce y que está entendida o englobada por todas esas sensaciones o síntomas que ya vimos en el anterior podcast. El miedo, por el contrario, es una activación que ocurre de repente porque se activa o se dispara tu sistema nervioso autónomo, unido a estos intensos cambios de los que hablamos. El ritmo cardíaco acelerado, la falta de aliento, la mayor presión sanguínea. Todos estos síntomas que ya vimos, ¿no? ¿Los recuerdas? Bueno, pues todos estos síntomas, unidos a esa respuesta o a esa emoción del miedo, se caracteriza también porque el miedo presenta o supone una tendencia natural a huir o escapar de esas señales de amenaza. Esto es una importante función que cumple el miedo, una función natural. ¿Por qué? Porque supone una capacidad de adaptación para el ser humano que consigue o persigue asegurar su supervivencia. En el anterior podcast te mencionaba acerca de la ansiedad, que tiene distintos componentes, ¿no? Ya hemos recordado el plano fisiológico, todas estas señales, el plano conductual, que ya veremos, y el plano cognitivo, que es el que vamos a ver hoy. ¿A qué me refiero con plano cognitivo? Bueno, me refiero al plano que tiene que ver con todo lo verbal, mental, todo aquello que, para entendernos, te dices a ti mismo. Todos esos pensamientos, imágenes y creencias sobre ti y sobre este miedo, sobre tu ansiedad. Vale, quiero que recuerdes el ejemplo del anterior podcast. El anterior podcast puse un ejemplo sobre el fuego, sobre qué pasaba cuando de pequeños no hacíamos caso y tocábamos bien el fuego o bien un enchufe y nos daba calambre, nos hacíamos daño y una situación en la que lo pasábamos mal, ¿no? Bien. Lo más probable es que si en algún momento fuésemos a repetir la jugada, todas esas sensaciones viniesen a nuestra mente. Viniese esa ocasión en la que nos quemamos o nos hicimos daño, como qué pensamos, cómo lo vivimos después y sobre todo qué pensamos acerca de nuestro desempeño. Vale, esto nos sirve para entender un poquito cómo funciona el miedo. Es importante, al hablar del miedo o de la ansiedad, entender en el plano cognitivo qué nos decimos a nosotros mismos, qué nos decimos de manera verbal o bien imágenes que vengan a nuestra mente a la hora de enfrentarnos a esa situación o ese estímulo. Imágenes, pensamientos y creencias también sobre nuestra capacidad para superar este miedo, nuestra capacidad sobre nosotros mismos, sobre el mundo. Todas estas creencias son muy importantes, son muy, muy, muy importantes. ¿Y por qué? Te pensarás. ¿Por qué son importantes estas creencias? Bueno, pues las creencias son importantes porque van a influir de manera notable en cómo afrontemos esta ansiedad o estos miedos. Quiero que ahora comprendas que el plano cognitivo, todo esto que estamos mencionando, que te dices a ti mismo, o piensas, se orienta hacia el futuro.
¿Y por qué? ¿Por qué se orienta hacia el futuro? Bueno, como me gusta mucho poner ejemplos para explicar esto, voy a poner un ejemplo sobre ello, ¿vale? Para responder esta pregunta tenemos que imaginarnos o ponernos en la piel de otra persona, que es la que voy a mencionar. Tenemos a Pedro, que es un chico que le cuesta volar mucho en avión, ¿vale? Es más, según nos ha podido contar, Pedro ha dejado de volar en avión, porque cada vez que tiene que volar, y es con frecuencia, por temas de trabajo, lo pasa fatal. De hecho, ayer le avisaron de que tenía que volar dentro de una semana, ¿vale? ¿Y qué crees que ha pensado, o que ha empezado a pensar nuestro amigo Pedro? Bueno, pues lo básico en estas situaciones, o lo más común, que es empezar a pensar en cómo será eso y en lo mal que lo va a pasar, ¿vale? Está pensando en el futuro, está anticipando. Seguramente esté pensando en lo mal que lo va a hacer, en que no será capaz, se intente dar ánimos, no lo consiga, se imagine a sí mismo no soportando esa situación y una serie de pensamientos que le vengan a la cabeza. Todo eso que se dice, ese plano cognitivo, ese plano verbal, es muy importante, porque quiero que pienses ahora, ¿cómo crees que se enfrentará a esa situación? ¿Cómo crees que se enfrentará? ¿Se enfrentará con una actitud positiva o más bien negativa? Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque quiero que pienses acerca de ello y caigas en la cuenta de qué puedo hacer yo por remediar mi plano cognitivo o mi plano verbal. Quiero anticiparte que el plano cognitivo, el plano verbal, es algo que influye muy notablemente en el tema de la ansiedad, en cómo afrontamos esa ansiedad. Realmente trabajar este plano nos permite adquirir cierta eficacia a la hora de relacionarnos mejor con nuestra ansiedad, ¿vale? Bien, hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre te digo, agradezco mucho tu feedback positivo, todo aquello que me quieras aportar, sugerencias, dudas, por supuesto. Si tienes cualquier duda, recuerda que puedes contactar conmigo a través de mi correo davidpsicólogo2393@gmail.com, a través de Instagram psico_hacin o a través de la web www.psicocin.com. Espero que te haya gustado, estate atento porque vamos a continuar hablando sobre la ansiedad. En el siguiente podcast hablaremos del plano conductual y veremos cómo podemos entender mejor toda esta ansiedad y nos acercaremos al podcast en el que explicaré qué podemos hacer para trabajarla, ¿vale? Sin más, espero que te haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Adiós.